Buenas tardes, gracias por venir. Sabemos que Navidad es una época difícil, pero gracias. Buenas tardes, iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Esto lo dijo Jorge Luis Borges, un poeta, ensayista, narrador argentino. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro visual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es por la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, a causa de gran satisfacción de compartir con ustedes el inicio de esta actividad académica. Agradecemos de forma especial a Roberto Roche, S.A., a MER, Científica Limitada, por su continuo apoyo. Saludamos también a las profesoras Lucía Estela Tamayo Acevedo y Marlene Valencia Redondo, quienes serán nuestras conferencistas en la tarde de hoy. Damos inicio a la programación con la presentación de la conferencia Participación del microbiólogo en la educación sexual de los adolescentes, a cargo de la profesora Lucía Estela Tamayo Acevedo, quien es enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en estudios internacionales de la UDA, magíster en epidemiología también de la Universidad de Antioquia, docente en ciencias médicas de la Universidad de Colima y doctora en ciencias médicas de la Universidad de Colima y docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida. Buenas tardes para todos. De verdad que nos complace estar como grupo de salud sexual y cáncer en este Actualicémonos y mostrarles como la diversidad de trabajos que nosotros tenemos como tal, e invitarlos incluso a que se acerquen al grupo, que sería muy bueno pues, que estuvieran participando. Lo que yo formalmente les voy a presentar es hablarles de salud sexual y lo nuevo que estamos haciendo, que es buscando nuevas estrategias didácticas para la enseñanza de la salud sexual a los escolares y para eso estamos trabajando los videojuegos. Bueno, entonces la presentación este es el tema que vamos a desarrollar, aunque lo va a hacer de una manera más resumida y les podemos dejar colgadas las diapositivas en el programa de YouTube. Bueno, entonces, de hecho, para uno trabajar lo que tiene que ver con la salud sexual, primero tiene que pasar por la sexualidad, la salud sexual, la educación sexual, que es donde nos estamos centrando, y hacerles una presentación, pero en este caso sería de lo que los profesores saben y conocen acerca de los videojuegos comerciales con contenido sexual implícito que supuestamente utilizan los adolescentes. Entonces nosotros primero hicimos este proyecto y fue indagar en los escolares el uso el uso que tienen ellos, o sea, en el sentido de uso y percepción de los escolares sobre el contenido sexual de los videojuegos como tal, ¿sí? Bueno, este proyecto lo hicimos, este proyecto se viene trabajando de manera colaborativa con la Universidad de Colima de México, la Universidad de Medellín, que es la que trabaja toda la parte de comunicación, igualmente la de Colima, y nosotros como grupo de salud sexual, la Universidad de Antioquia. Este proyecto inicialmente lo hicimos y de aquí se arrojó que formalmente los estudiantes, pues prácticamente ya los estudiantes están utilizando los videojuegos. Esa es la forma como los estudiantes están divirtiendo. Entonces había que trascender esas estrategias didácticas que utilizamos en las aulas de clase para enseñar la educación sexual. Entonces luego nos fuimos ya a preguntarles, que este es el objeto de esta presentación, a los profesores, es que qué tanto saben, qué tanto conocen los profesores, qué tanto piensan que se puede hacer uso de esos videojuegos en las aulas. Entonces el proyecto se llama Apropiación del videojuego comercial en procesos de comunicación en educación sexual en profesores de secundaria. En esta parte puede resaltar solamente que cuando uno habla de sexualidad, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos, ¿cierto? O sea que es algo que nos va a acompañar durante todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la ancianidad. O sea, la sexualidad ahí la tenemos presente, ¿sí?
Según este botín, la sexualidad se experimenta, o sea, se expresa en forma de pensamientos, de fantasía, de deseos, creencias, actitudes, valores, actividades prácticas, roles y relaciones. ¿Por qué traemos esa definición? Porque es que a veces cuando uno piensa en salud sexual, inmediatamente piensa en relaciones sexuales, y no, es algo más allá de lo que nosotros pensamos que es la actividad sexual. De hecho, entonces, ahí están jugando varios aspectos, que serían los factores biológicos, psicológicos, económicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Esta caía la definición de cada una, pero vamos a dejarla en las diapositivas. Entonces, cuando uno habla de sexualidad, tiene que fijarse en estas diferentes categorías: el sexo, que es desde lo biológico, desde el cromosoma X y Y, la identidad de género, la orientación sexual, el amor, el vínculo afectivo y el erotismo. ¿Listo? Entonces nosotros simplemente vamos a trabajar en relación a la sexualidad, el componente de salud sexual. Vamos a pasar. Esa sexualidad hay que verla bajo la perspectiva de lo que son el enfoque de género. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque de género, que yo considero que al menos ustedes lo supieron y se lo vieron en los colegios, es que uno tiene que ver desde un componente descriptivo, otro analítico y otro de política. Desde la descripción simplemente es esa visibilidad que nosotros vemos en las desigualdades que se presentan entre hombres y mujeres como tal. Desde la parte analítica nos va a permitir mirar cuáles son esas causas de esas desigualdades sociales, y en la política, pues formalmente lo tenemos ya es como una opción como tal, que es pensar que todos podemos hacer algo por hacer una transformación de esas inequidades. Estas nuevas generaciones de este siglo, la ventaja que tienen es que ya tienen muy incorporadas estas tres cosas, o sea, ya al menos piensan que existe la inequidad de género, ¿sí? Y ya piensan que pueden hacer algo para cambiarlo y que lo van adquiriendo en sus comportamientos. También desde los derechos sexuales, acá lo tenemos más es como derechos sexuales, no tanto reproductivos, porque recuerden que aquí sabían también pues no necesariamente la sexualidad tiene que ver con la reproducción, aunque es una parte de sus componentes, ¿cierto? Entonces, volverlos como a mirar, se los voy a enunciar: la libertad, tenemos derechos a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad sexual, a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, a la educación integral y a la atención de la salud sexual. Nosotros acá, como en el papel de los microbiólogos, miren que tenemos mucho que aportar y mucho que desarrollar, y también dar como esa mirada más allá de que cuando hablamos de salud sexual, no pensarlo en mirarlo desde las enfermedades de transmisión sexual nada más, ¿sí? Ni desde los factores de riesgo, sino que también convertirnos como en unos luchadores de que estas situaciones se puedan dar e incorporarlas en la práctica profesional. Ya con el componente de salud sexual, tenemos el referente de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994. Se ha ido avanzando mucho en cuanto a estos derechos sexuales, y que incluso estos derechos sexuales están más formulados por la Asociación de Sexología y acogidos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que al otro lado están los derechos sexuales y reproductivos, que están más acogidos desde estas políticas. Entonces, desde ahí, pues desde 1994, ¿cuál era la preocupación? La preocupación grande era el control demográfico más allá de la planificación familiar, debido pues como a la explosión demográfica. También las políticas gubernamentales, que estas políticas se centraron mucho fue en las mujeres, y se centraron más desde el punto de vista de la planificación familiar, de que las mujeres pues pudieran tener un espaciamiento de sus hijos, etc. Y la directriz de mejorar esas condiciones se suponía que entonces como tal pues nos iba el hecho pues de defender los derechos humanos, se suponía que de esa manera mujeres en buenas condiciones sociales iban a mejorar, pues iban a bajar como su tasa de fecundidad, ¿sí?
como tal. O sea, el hecho de que una madre logre la crianza de un bebé, de un niño, eso lleva a que periódicamente haga más amplio el lapso de tener los hijos, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, con esto es que nosotros nos tenemos que ver cuando vamos a mirar los programas de salud sexual y reproductiva. Entonces, ya en el contexto, entonces tenemos que ver con la planificación familiar, que algunos de ustedes se ven como orientados en la parte de trabajar por el embarazo sin riesgo, la atención del parto, el aborto en los países que puedan legal. Miremos que en este momento cada país ha ido avanzando y ha ido legalizando el aborto, al menos en Colombia está legalizado para situaciones muy especiales. La prevención y el tratamiento de las enfermedades y infecciones de transmisión sexual, que es de pronto donde nosotros tenemos un papel muy importante que cumplir, la información y asesoría sobre sexualidad y la eliminación de prácticas dañinas por la mujer, tales como la mutilación genital y matrimonios forzados, que incluso haciendo aquí como una cuña, eso tiene que, ahora que estamos en todo ese proceso de paz, fue algo que se vivió y que hay que hacer reparación de víctimas de mujeres que fueron sometidas a matrimonios forzados. En cuanto a esto, acá, pues sobre la salud sexual se han dado grandes debates, pero nos vamos a centrar principalmente es que en el derecho de las mujeres de elegir libremente y de forma responsable, de tal manera que puedan decidir el número de hijos que tienen y puedan disfrutar de una sexualidad. ¿Cuánto de decidirlo? Cabe anotar que la mayor parte de las inequidades de género está en la mujer desde el punto de vista pues, del sexo, o sea, de lo femenino, pero también han surgido otros movimientos y también otras discriminaciones, como por ejemplo en la población homosexual y en las diferentes clasificaciones que hay de ella, que no lo voy a hacer en esta conferencia. Así es que se acoge la siguiente definición de salud sexual, de salud reproductiva, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades en todo lo relativo a la reproducción, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar acá entonces? Entonces, salud sexual lo hemos utilizado para lo siguiente, para decir que es información sobre las infecciones de transmisión sexual, y de hecho lo vemos cuando estamos haciendo promoción de la salud, decimos, ay, vamos a hacer una charla de las ITS, en eso nos vemos, y lo reducimos a una charla de las ITS, dar educación en reproducción, o sea, todos los métodos de planificación familiar, pero formalmente nos deberíamos de centrar más en comportamientos y estilos de vida como tal, ¿cierto? Bueno, ese comportamiento y estilos de vida, pues formalmente lo que la tendencia es a tener una vida sana, a ejercer una sexualidad durante toda nuestra vida. En cuanto a esta, entonces ya tenemos que la definición principal sería la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. Bueno, aunque acá hay una cosa importante, y es que uno desde la psicología tiene que trabajar mucho el componente de la sexualidad, porque la sexualidad es algo que se mueve en la esfera de lo individual, pero a la vez está controlado socialmente desde lo político y desde lo cultural. Va a pasar esta también, porque es mirar que la salud sexual va más allá de uno pensar que es la ausencia de la enfermedad, sino que pues, de cualquier tipo de disfunciones o incapacidades que tengamos, sino que formalmente es ese bienestar. En cuanto a la Declaración de Salud Sexual para el Milenio, pues esto es importante porque fue aprobada en Sydney, en Australia, pues en el 2007, y que se reconoce ahí que se debe reconocer, promover y garantizar y proteger derechos sexuales para todos, para toda la población, avanzar hacia la igualdad y la equidad de género, ¿sí? Condenar, combatir y reducir todas las formas de violencia relacionadas con la sexualidad, todo tipo de discriminación existente, proveer acceso universal a la información completa y educación integral de la sexualidad. Entre otras cosas, ahora como tenemos un acceso global a la internet, pues
no es solo la información que se genera allí, que incluso si ustedes lo ven, prácticamente lo primero que sale cuando uno coloca sexo o coloca sexualidad, aparecen en estas páginas más de pornografía. Hagan el ensayo y verán. O sea, es también trascender esa parte. Asegurar que los programas de salud reproductiva reconozcan el carácter central de la salud sexual, detener y revertir la propagación de infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, vean, aquí les hago un paréntesis. Por ejemplo, nosotros hemos ido avanzando con el mero hecho de que estemos pensando en el cáncer anal, ¿sí? Porque lo estamos pensando es en población que tiene, pues al menos penetración anal, ¿cierto? Entonces, ahorita la pone Marlene y le va a ampliar el tema. Identificar, abordar y tratar las preocupaciones, las disfunciones y los trastornos sexuales. Con el concepto de trastornos sexuales hay corrientes de psicología que formalmente dicen que eso no, o sea, y en la psiquiatría ya no se habla de trastornos sexuales, porque desde que la persona se sienta bien con su sexualidad y con sus prácticas sexuales, no se debe considerar como que son un trastorno, siempre y cuando estén siendo permitidas mutuamente, ¿cierto? Y lograr el reconocimiento del placer sexual como un componente de la salud y el bienestar. Este es un listado que si quieren les doy 2 minutos para que lo vayamos leyendo y van pensando si ustedes ejercen una sexualidad sana o tienen, pues si formalmente tienen que poner eso en práctica. Valorar su propio cuerpo, buscar información sobre reproducción según sea necesario, afirmar que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual, el cual puede o no incluir la reproducción o experiencia sexual genital. Eso es importante porque miren que en este momento hay grandes movimientos que son parejas como tal, pero que por ejemplo se declaran que el sexo es lo menos fundamental entre ellos, ¿cierto? Incluso se hacen pactos donde no necesariamente tienen que llegar a tener relaciones sexuales o se consideran parejas afectivas. Interactuar con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada, bueno, afirmar su orientación sexual y respetar la orientación sexual de los demás, expresa su amor e intimidad de forma apropiada, establece y mantiene relaciones significativas, evita toda relación basada en la explotación y la manipulación, toma decisiones con conocimiento de causa respetuosas de su familia y estilos de vida, y acá sigue otra lista más, ¿sí? Vean toda la lista que tenemos ahí, que prácticamente es lo que nosotros tenemos que incorporar para tener un comportamiento de vida en una sexualidad sana. Ahí está, por ejemplo, evitar el abuso sexual, buscar la atención prenatal, muestra tolerancia, que esa es otra cosa, muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida sexuales. Entonces, les estaba diciendo que la parte de la sexualidad se vive desde la esfera individual y también desde la esfera de lo colectivo, ¿sí? Y por eso se habla que de las ciudades, de los ciudadanos que se comprometen o que se expresan libremente con su sexualidad. Entonces aparecen estas posibilidades, aparece esto que es un compromiso como tal, cuando uno se considera ciudadano, ¿cierto? Compromiso político, el Estado reconoce que la salud sexual es un derecho, como el derecho a la salud del ser humano, y se hace responsable de la promoción de la salud, ¿sí? Política explícita, que dentro de las políticas públicas deben de aparecer políticas explícitas relacionadas con la salud sexual. Cada vez avanzamos más en la parte legislativa, que existen leyes que protegen los derechos sexuales, la buena educación, o sea, por poder acceder universalmente a esta, infraestructura suficiente, garantizar el acceso a estos servicios. Y cuando hablamos de adolescentes estamos hablando, por ejemplo, la lucha que se viene haciendo cada vez para que existan los consultorios amigables, o los consultorios amigables que estén por fuera de los hospitales o de los centros de salud. Entonces se ha pensado que los consultorios amigables, por ejemplo, deberían de estar en los espacios del deporte, del INDER, buscar unos espacios diferentes. O sea, ¿dónde puede ser usted un consultorio amigable que pueda ir un adolescente? Es en el espacio en el que vive el adolescente. No hay que medicalizarlo, hay que buscar otra cosa. Y la investigación, la vigilancia adecuada para detectar inequidades y la cultura
pues, mantener una mente amplia hacia esta parte que nos responde. Traje aquí algo sobre las creencias porque en esa parte es fundamental lo que nosotros creemos acerca de la sexualidad y tiene que ver mucho como con la parte de la desigualdad de género, los derechos humanos y sobre todo de lo cultural. Entonces, aquí hay una clasificación que hizo un autor que es creencias relacionadas con el género, creencias sobre el deber sexual y las prácticas sexuales y creencias asociadas a los métodos de planificación. Entonces miremos algunos ejemplos que hacen referencia a esto y también vayámonos examinando. Creencias de género. Bien, estaríamos de acuerdo con eso, que los sexos son complementarios, por lo que la heterosexualidad es la única aceptada. ¿Sí? Entonces, si hay una homosexualidad, tendría que ser rechazada, que todavía vivimos mucho esa desigualdad. El hombre propone y la mujer dispone. Todavía lo conservamos. Las infecciones de transmisión sexual afectan más a las mujeres, por lo tanto son ellas las que deben cuidarse. Y de hecho está la creencia de que son las mujeres las portadoras de las infecciones de transmisión sexual. Los hombres que piden asesoría en salud sexual son los gays. Eso también lo piensa. Entonces, a los servicios de salud casi nunca van los hombres, porque allá consultan en las mujeres, ¿no? Las mujeres que portan condón son promiscuas y no merecen una relación seria. En cuanto a estas otras creencias sobre el deber sexual, las prácticas, o sea, que los hombres deben iniciar sus relaciones sexuales para mostrar que sí son hombres. Y a muy temprana edad. Y de hecho en las investigaciones que hemos realizado, los hombres siempre inician relaciones sexuales a menor edad que las mujeres. En la primera relación no ocurre el embarazo, así ha quedado más de una adolescente embarazada. No se corre el riesgo cuando se tiene relaciones sexuales durante la menstruación. Las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, esa ha ido bajando pero todavía tiene peso. La mujer cuando es virgen debe sangrar durante la penetración, y ustedes conocen muy bien, lo viene complaciendo. Orinar o bañarse después, que es muy común, se supone que evita el embarazo, y durante la lactancia se puede tener relaciones sexuales sin ninguna protección y no se queda en el embarazo. Entonces ya vamos a pasar aquí un poquito a la educación sexual, que se entiende como el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes, los valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones. Quiero resaltar que formal e informalmente, porque uno puede hacer las cátedras de educación sexual escolarizadas, como también están las consejerías, los amigos, en los espacios de diálogo de saberes, etc. Que incluye desde los aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las representaciones sexuales sociales de los mismos. Entonces, ¿en dónde se da la educación sexual? La educación sexual ocupa este espacio, o sea, tiene la familia donde se inicia la educación sexual, la escuela que la sigue, y entendiendo escuela primaria, o sea, preescolar, primaria, secundaria y universidad. Bueno, y está todas las tendencias de los macrocontextos, o sea, aquí en donde nos estamos moviendo. ¿Quiénes la van a hacer? Profesores, los pares los pares en el sentido de los amigos de los adolescentes, la familia. Lo vamos a mirar de una manera global, local, porque ahí es donde nos estamos moviendo con toda la conectividad que tenemos. Hay que fijarse muy bien en la información y el poder que tiene y en el consumo masivo de información como tal. ¿Qué es lo importante resaltar en esa educación sexual? Valores, conocimientos, cultura y vivencia. Entonces, esas características es que nos deben de proponer un pensamiento crítico, ¿sí? Además de eso, que nos permita que fomente el proceso por medio del cual el individuo pueda reconocer, identificar y aceptarse como un ser sexuado y sexual a todo lo largo de su ciclo de vida, libre de toda ansiedad, temor o sentimiento de culpa. Igual de eso debe de promoverse el respeto y las relaciones justas, que es lo que busca el enfoque de género, promover el valor de los vínculos, o sea, los vínculos son muy importantes, que ahí es donde nace la parte de la afectividad. Tenemos que también trabajar pues
autoconocimiento del cuerpo, que eso es muy importante pues porque nos fortalece autoestima, y también para saber detectar signos, síntomas, etc., puede recurrir a servicios de salud que fomenten comportamiento sexual libre, responsable y consciente, que promueva la comunicación dentro de la pareja y la familia, fomentar relaciones equitativas, independientes del sexo y la edad, y que promueva un comportamiento responsable. Y además, importante es que promueva las decisiones responsables. Entonces, ¿cuándo se debe hacer y cómo? Que inicien etapas tempranas, ser adecuado a la edad y el grado de desarrollo, actitud positiva hacia la sexualidad, propiciar conocimientos sobre la sexualidad humana, incluir conocimientos y desarrollo de estrategias. Entonces acá, nosotros que trabajamos con salud, la educación sexual uno la puede hacer en todos los niveles de atención, en la promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades, en la detección y tratamiento de enfermedades relacionadas con la salud sexual y en la rehabilitación, siempre con un enfoque de derechos sexuales y reproductivos y de género. Ahora ya vamos a pasar a esta parte, que se llama apropiación del videojuego comercial en procesos de comunicación en educación sexual en profesores de secundaria de Medellín. O sea, si nosotros sabíamos que una de las estrategias, ¿por qué decimos esto? Porque formalmente cuando estamos haciendo educación sexual nos estamos yendo es con unas, digamos así, con unas estrategias que consideramos inadecuadas para uno motivar, sensibilizar, propiciar un cambio de comportamiento en los adolescentes, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nos llevó a saber, si los estudiantes utilizan tanto los videojuegos, vamos a ver si los profesores tienen algún conocimiento acerca de ellos y si los ven que son útiles para la enseñanza de la salud sexual. Este trabajo que lo hemos hecho, pues como les había dicho, diferentes personas de las 3 universidades. No me voy a referir a esto, pero simplemente voy a sentarme acá, que es la mayor carencia que nosotros hemos encontrado es digamos así, el bajo impacto que han tenido los programas de salud sexual, que además están incluidos en todos los proyectos institucionales como tal, pero lo que hemos visto es que hay unas estrategias didácticas muy tradicionales y poco atractivas para los estudiantes. Y además de eso, que los maestros no están pues como capacitados para abordar nuevas estrategias. ¿Por qué es importante el videojuego? O sea, el videojuego se reconoce ya como un producto cultural, ¿sí? O sea, el videojuego prácticamente ahí se están transmitiendo creencias, ahí se están transmitiendo, digamos así, parte de comportamiento, de cultura como tal, comunicativa y tecnológica. O sea, prácticamente eso es lo que hace el videojuego. El videojuego no es simplemente un juego, sino que va más allá. El videojuego hace parte de la cultura. Ya está ahí. ¿Qué le proporciona a los jóvenes? El videojuego es muy atractivo porque te permite la interacción y la inmersión. De hecho, cuando uno está jugando un videojuego, cuando un adolescente juega un videojuego, o ustedes que juegan videojuegos, ustedes nunca dicen tal mató a tal, sino que uno dice lo maté, ¿sí? Le gané. O sea, uno le pone, es un actor más en el videojuego cuando lo están jugando como tal. Entonces, eso es lo que permite. Entonces, si ese videojuego se utilizara para hacer educación sexual, pensamos que puede ser mayor el cambio de actitud y también las prácticas en el momento en que los jóvenes los incorporan. En la investigación que realizamos, el 86% de los escolares juegan videojuegos, o sea que prácticamente todos. La gran mayoría disponen pues, de tabletas, de celulares, pues tienen la forma de cómo jugar sus videojuegos. Y lo otro, los videojuegos comerciales común y corriente tienen contenido sexual implícito en esos videojuegos. Bueno, entonces la propuesta es llevar esta tecnología al aula como nueva estrategia pedagógica. Entonces el objetivo de esta investigación, pueden ir mirando las imágenes del fondo, que las imágenes del fondo tienen todo el contenido sexual implícito de los videojuegos comerciales. Estos son videojuegos normalitos que juegan todos, que San Andreas, que no son el canal. Entonces, por ejemplo, aquí el objetivo es caracterizar la percepción de los profesores sobre el uso que hacen los alumnos de los videojuegos comerciales y su utilidad en la comunicación para la educación sexual en instituciones educativas de Medellín. La metodología, hicimos un estudio descriptivo transversal. Fueron 53 profesores que cabe anotar, miren abajo,
que lo hicimos fue en el marco de un diplomado de salud sexual para profesores de secundaria, era un proyecto financiado por el BUPE, y entonces en ese marco, al iniciar el proyecto, al iniciar el diplomado, hicimos este trabajo de investigación. De la población de estudio hubo 53 profesores que participaron de 29 instituciones educativas del municipio de Medellín. Prácticamente eran que en lo posible los profesores participaran en los proyectos educativos de sexualidad de cada una de sus instituciones. En la fuente de los instrumentos, pues, aplicamos una encuesta que contenía preguntas acerca de preguntas sociodemográficas, la formación profesional de los profesores, o sea, quienes tenían experiencia, formación pedagógica, quienes eran profesionales, experiencia docente, si tenían docencia en salud sexual como tal formalizada, conocimientos en salud sexual, estrategias comunicativas y educativas, y la apropiación de las TIC en las aulas. Igual como cualquier investigación, hicimos una base de datos en Excel, la analizamos en SPS, sacamos frecuencias relativas, medias, medianas, etc. Va a pasar eso. En cuanto a los resultados, entonces, la edad de esos profesores estuvo entre 30 a 49 años, la mayoría eran mujeres, 68.9. Los estatus socioeconómicos de los profesores eran el 70.6, eran de estratos 3 y 4, ¿sí? La contratación tenía una contratación estable, o sea que estaban en carrera como tal. Ahí es de resaltar que 37.7 tenían estudio de posgrados, eran licenciados en pedagogía el 44.6, tenían experiencia laboral entre 6 y 10 años el 42.6 de los profesores, y eran solamente profesores de secundaria el 76.6. Ustedes saben que las instituciones educativas, un profesor dicta clases en primaria y también dicta clases en secundaria, ¿sí? En cuanto a la enseñanza de esa educación sexual, entonces volvemos al cuento de que en cada institución educativa tiene su proyecto pedagógico de educación para la sexualidad, que está obligado a que lo tengan, ¿sí? Lo ideal es que ese proyecto tenga personas y esté acompañado con un psicoorientador y un profesor con dicha capacitación. Desafortunadamente siempre se lo ponen a otro profesor, al profesor que le está haciendo alta carga docente, ¿no? Entonces el 44.2 había participado en esos proyectos educativos. ¿Qué funciones cumplen ahí? Cumplen funciones de formación, orientación y asistencia, o sea, se encargan de velar por todos los conflictos que tengan los estudiantes referentes a la sexualidad. ¿Y qué estrategias didácticas utilizan en el aula? Talleres, conversatorios y conferencias, eso es lo principal, del 82.6%. En cuanto al material que utilizan, el 53.1 utiliza material de simulación, que es muy importante. Ese material de simulación hace referencia siempre al aparato genital masculino y al aparato genital femenino. Material audiovisual, que con algunas películas o videos cortos, 67.6, con recursos tecnológicos, o sea que puedan disponer de internet como tal o de algún programa especial, 29.4, o sea, virtual. Que ellos consideren una pregunta que había, si sus alumnos, si ellos pensaban que los alumnos hacían uso responsable de las TIC, el 17.3 consideran que sí, el resto dicen que no, que los estudiantes no hacen uso responsable de las TIC. Y el 78.9 consideran que ellos consideran que los videojuegos comerciales comunican ideas sexistas, racistas o violentas a los jugadores. Ustedes están viendo, por ejemplo, las imágenes del fondo. En cuanto de esos profesores que jugaran videojuegos, el 36.5 incluso eran de los profesores más jóvenes. Y el género de los videojuegos se clasifican así: de estrategia, de acción, de simulación, educativos y que consideran eróticos y sexuales. O sea, que conocieran de estrategia 73.5, de acción 69.4, de simulación 63.2, educativos 46.9, educativos en general, no necesariamente referentes a salud sexual,
y 10.2 consideraban que pues, jugaban videojuegos o conocían videojuegos eróticos y sexuales. Bueno, ¿y para qué juegan los jóvenes, los escolares? Recordemos que estamos en lo que piensan los profesores. ¿Para qué juegan los videojuegos los estudiantes? El 74.4 considera que para divertirse y el 26.6 que para pasar el tiempo. Ningún profesor piensa que, pues, que los videojuegos mejoren pues, como la parte del aprendizaje, les permita adquirir habilidades motrices o relacionarse con otros jugadores. En cuanto a las habilidades, estas son habilidades que se desarrollan en los videojuegos. Estas mismas habilidades las preguntamos a los estudiantes y están más o menos muy similares. Lo primero es que desarrollan reflejos, agilidad mental en segundo puesto, atención y concentración, mejoran resolución de problemas, toma de decisiones, desarrollo de la imaginación, búsqueda de información, les permite comunicarse con los demás y capacidad de análisis. Las dos últimas, que son muy importantes para la parte de la sexualidad, vemos que están en muy bajo porcentaje. Ahora, las relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres de los videojuegos. Casi siempre los videojuegos también funcionan con un personaje bueno y un personaje antagónico, digámosles. Entonces hay relaciones antagónicas a esa. Entonces, por ejemplo, ahí miramos que prima las relaciones de dominio 61.2, las relaciones de rivalidad 63.3, las relaciones aquí ya más o menos de las sexuales 26.5 y van bajando, de compañerismo 22.4, de amorosa 16.3 y se comportan muy igual que con los jóvenes, la de amistad 18.2 y la última otras 14%. ¿En qué se ve el contenido sexual en los videojuegos comerciales? O sea, cuando decimos videojuego comercial es el común y corriente que todo el mundo le compra a los niños, ¿sí? Entonces ahí está. En la apariencia, la principal es la forma de vestir de los personajes, que ya lo pudieron ver, ¿sí? En la apariencia de los personajes, o sea, que sean fuertes, musculosos, las mujeres con mayor cadera, la cintura más así más recta, con busto voluminoso, etc. La forma de vestir de los personajes, que siempre está ajustadito, de acuerdo que no es que por las líneas, el lenguaje corporal y verbal utilizado por los personajes. A veces hay un lenguaje corporal muy insinuante, muy erótico, etc. Y verbal, pues utilizan frases como sutiles, que están mostrando que después incluso con las imágenes se ve que hay un cupido, o sea, se ve que se insinúa una relación sexual atrás. La forma de relacionarse de los personajes, los escenarios de los videojuegos y las relaciones sexuales entre esos videojuegos. Por ejemplo, en los escenarios de los videojuegos, todo cuando se va a insinuar que hay una relación sexual, pues fíjense, aparece una cama, un cupido, unos sonidos especiales, entonces ahí mismo se capta la idea de que atrás hay una relación sexual, aunque no sea explícita. Bueno, ahora, ¿qué papel cumple el videojuego en la enseñanza-aprendizaje? Entonces dice que el juego como tal es importante, o sea, lo que reconocen los profesores, que el juego es muy importante para el aprendizaje de los niños, el juego como tal, ¿sí? Menos cantidad, 3.9, piensa que el juego se opone a lo serio. El 78.4 le gustaría implementar el juego como estrategia pedagógica en el aula, ¿sí? ¿Y qué dicen ellos que propicia el juego? Inicialmente propicia las reglas, 63.2, muestra límites de espacio y tiempo, 53.1, y crean un orden para el 38.8. Ya, en cuanto al juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en cuanto a esas funciones del juego, es que va a permitir que propicia competición, 73.5, descarga energía, 46.9, prepara a los estudiantes para una actividad cognitiva, 22.4, y el 14 de los profesores piensa que cumple con todas estas actividades. Ahora, en cuanto al uso del videojuego, el 71.2 de los profesores piensan que pueden incluir el videojuego comercial en el ámbito educativo.
consideran que el 67.3 considera que el videojuego puede mejorar la motivación de los estudiantes. El 66 estaría dispuesto a incluirlo en los programas, en los proyectos educativos de educación sobre la sexualidad. ¿Qué les hace falta? Ellos piensan que utilizar los videojuegos en el aula les va a exigir acompañamiento y orientación del profesor, y que además los profesores requieren capacitación para el uso de estos en el aula y obviamente para el análisis de la narrativa. También tenemos otro proyecto de investigación sobre análisis de narrativas de los videojuegos con contenido sexual implícito. Así ya pues en conclusiones para esto sería que los profesores, a los profesores los videojuegos son escenarios de reflexión que posibilitan un análisis crítico y propositivo por parte de los estudiantes frente a diferentes temáticas, al igual que motivan y favorecen los ámbitos lúdicos para el aprendizaje, lo cual contrasta con que solo el 36% de los profesores juegan videojuegos. Entonces, a pesar del poco reconocimiento que tienen los profesores sobre el uso de los videojuegos para desarrollar habilidades comunicativas y de tomas de decisiones, ¿por qué lo traemos? Porque es lo que nos más interesa, lo que nos está interesando referente a la enseñanza pues, en cuanto a la educación sexual, ¿sí? Inherentes a la sexualidad, reconocen en estos posibilidades didácticas para la educación sexual de los alumnos que permiten aprendizajes reflexivos y significativos. O sea que estamos pensando, lástima que aquí nos están unos corticos de los videojuegos, o sea, por ejemplo en los videojuegos de enseñanza que se diseñaban para hacer la parte educativa, entonces muestran eso en una vagina como unos muñequitos persiguen por ejemplo un espermatozoide para evitar la fecundidad. Pero ese es tan simple y tan sencillo que no le resulta atractivo a un estudiante, pues a un adolescente, frente a un San Andreas o frente a los que ustedes juegan, que en este momento a mí se me olvidan los nombres, que son muy complejos, ¿cierto? Entonces hay que construir ese tipo de videojuegos, con videojuegos completos y no de muñequitos ahí ridiculizando incluso muchos aspectos sexuales. Y en esta foto, me estoy quemando la última primera página, ¿sí? Y de los profesores que asistieron siempre al diplomado. Muchas gracias. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, que logremos ampliar después más. No les dé pena, estamos en confianza. Pues es más bien como un aporte y no como una pregunta. Recientemente, o está en auge, y no sé si ustedes lo incluyen como juegos, pero de celular, que son bastante utilizados en fiestas, sobre todo en adolescentes, combinados con licor, que lo que hacen precisamente es como incentivar prácticas sexuales asociadas también al licor, y que son, pues, se toman o sea, se juegan en celulares, en tablets, muchas veces son como... El juego de la botella, el regalo. Exacto. Lo tecnificaron, está más a la altura, más en tecnología. Ya no utilizan la botella, no que utilizan el celular. Exacto, ruletas de todo tipo, en fin, dados. ¿Quién más? Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la profesora Lucía por su presentación. Continuamos ahora con la segunda conferencia. El cáncer anal, utilidad diagnóstica de la citología, a cargo de la profesora Marlene Valencia Redondo, quien es bacterióloga, especialista en citología ginecológica, magíster y doctora en salud pública de la Universidad de Antioquia y docente de la Escuela de Microbiología. Profesora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a compartir con ustedes en este momento de actualicemos, que da la oportunidad de
poner en contacto una cantidad de temas que de pronto no se trabajan en la cotidianidad, y uno de ellos es el cáncer anal. Vamos a tratar de mirarlo de una forma no tan biologista, ¿cierto? Aunque de todas maneras la citología no deja de ser una herramienta biológica para hacer una detección de una cantidad de enfermedades, entre ellas el cáncer anal. Yo les voy a presentar unas generalidades, no me voy a referir al proyecto que estamos realizando en este momento con Colciencias en pacientes homosexuales HIV positivos y en mujeres también HIV positivas, porque no es del caso. Lo que quiero es mostrarles como unas generalidades y la importancia de la citología como un método de tamizaje. Entonces, como les digo, este cáncer anal es un cáncer bastante escaso, pero que ha venido cobrando relevancia. Es una neoplasia que se presenta como un tumor vegetante, refiriéndome a vegetante en esto que se ve como una coliflor que va ocupando toda la luz del ano. Aquí vemos, esto es el canal anal y todas estas son lesiones. Hay varios tipos histológicos, es el carcinoma escamocelular, adenocarcinoma, rectal con extensión, melanoma y enfermedad de Payet, pero nos vamos a referir a este carcinoma escamocelular, que si bien es bastante escaso, poco común, pero es el que es más tratable y que nos permite hacer una detección oportuna o detección precoz. Entonces, este cáncer epidermoide es igual al cáncer escamoso que les acabé de mostrar. Dicen que cuando este cáncer, dicen los que han hecho muchas investigaciones al respecto, cuando este cáncer no hay tratamiento o no se ha logrado hacer una detección precoz, sino que se hace ya cuando está muy avanzado, se disemina y se extiende localmente ¿hacia dónde? Hacia los tejidos adyacentes a los órganos del piso pélvico, como esfínter anal, la vagina en la mujer o la próstata en los hombres. También dicen que puede regarse a toda esa zona perianal y hace una destrucción masiva de todo eso, con un compromiso alto de la calidad de vida de los pacientes. Cuando ya hay una sintomatología como tenesmo, que es esa dificultad para dar del cuerpo, y urgencia dolorosa para evacuar, o sea, para defecar, ya se piensa que hay una diseminación del tumor, hacia el esfínter anal y posiblemente a los ganglios vecinos. Como les venía diciendo, esta incidencia, me quedo muy pegada y no me escuchan, ¿no? ¿Sí, cierto? Sí. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la incidencia del cáncer anal, ustedes son tan parecidos, en población general, en Colombia no se han hecho estudios en población general, por eso siempre tenemos que traerlos de Estados Unidos, y ahora con la disminución de todo el apoyo a Colciencias en la investigación, sí que vamos a quedar peor. Entonces, en el 2012 hubo una incidencia de cáncer anal de 2.250 hombres y 2.664, y en el 2014 de 2.640. En el 2012 también en 3.980 mujeres y en el 2014 4.630 mujeres. Pero la incidencia en hombres que tienen sexo con hombres es de 37 por 100.000 mujeres, por 100.000 hombres. Que como siempre hablo de cáncer de cervix, entonces se me confunde. Y los hombres que son HIV positivos tienen una incidencia entre 37 y 42 por 100.000, como vemos aumenta bastante esa incidencia. Y la mortalidad fluctúa entre 780 en el año 2012 y 1.010 en el año 2014. Desafortunadamente no tenemos tasa de esto para poder hacer una comparación. En la época antes del boom del SIDA, donde no se tenía como tanto conocimiento del SIDA, se hablaba de una incidencia de 0.8 por 100.000 personas, y ya después de que empezó a hacerse investigación del SIDA,
se dijo que llegaba hasta a 2 por 100.000, o sea, prácticamente duplicándose. El problema con este cáncer es que lo engloban dentro de lo que son los cánceres gastrointestinales. Entonces aquí se habla del cáncer de colon, del cáncer de recto, y ahí se incluye el cáncer anal. No se habla de él específicamente y del solo. Aquí podemos ver, este es el canal anal y aquí vemos un cáncer. Primero también se decía que estaba directamente relacionado con afecciones benignas, es decir, si usted tenía una colitis ulcerativa crónica, una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad irritativa del recto, entonces ya se podía decir que usted tenía un cáncer anal. De acuerdo a estudios que hicieron en Estados Unidos, se dice que no hay una asociación directa ni con las fisuras anales ni con las fístulas, sino que posiblemente son personas de riesgo. En Estados Unidos y en Europa se demostró que hay una relación entre el cáncer anal y las relaciones sexuales anales en ambos sexos, independiente del estado de inmunidad de los pacientes. Sin embargo, cuando hay un compromiso de la inmunidad, como es lógico, se van a alterar todas las defensas y por lo tanto puede ser mucho mayor el compromiso y la presencia de cáncer en los pacientes. Estos serían los factores de riesgo. Todavía eso no está bien estudiado, esto es lo que han logrado sacar preliminarmente. Dicen que sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, las relaciones anales, especialmente las anorreceptivas, no cuando hay parejas de homosexuales, dicen, pues no sé qué tan cierto es, que hay uno que recibe y el otro que es el que hace la penetración, entonces el riesgo es mayor para el que es anorreceptivo, y también en las mujeres, y también tiene que ver con el alto número de parejas sexuales. Este factor de riesgo lo hemos visto muchísimo en este proyecto que estamos haciendo, que llevamos encuestados y realización de citología aproximadamente 200 pacientes, y en ellos el promedio de parejas sexuales en su vida es de 50, y hay muchos, por ahí un 20% que nos dicen incontables, no sabemos cuántas. Entonces hay que poner cuidado en eso. Los pacientes VIH positivos, antecedentes de neoplasias ginecológicas, es decir, una mujer que ya haya tenido un cáncer cervicuterino tiene una gran probabilidad de desarrollar un cáncer anal. El hábito de fumar, otras infecciones de transmisión sexual, porque este cáncer tiene que ver mucho con el virus del papiloma humano, con el VIH, entonces por lo tanto otras infecciones de transmisión sexual indican que esos pacientes ya han estado en contacto con los otros dos virus. Condiciones benignas del canal anal, como les acabé de decir, hemorroides, fístulas, fisuras y verrugas anogenitales, y sobre todo los estados de inmunosupresión crónica. ¿En qué pacientes? Pacientes HIV positivos, en pacientes que ya tengan el SIDA instaurado, en pacientes trasplantados y que tengan algún compromiso del estado inmune. En los grupos de riesgo, los hombres que tienen sexo con hombres, en ellos tenemos una prevalencia de 35 por 100.000 hombres. El VIH positivos heterosexuales en hombres 46 por 100.000, en mujeres 30 por 100.000, pero que son HIV positivos, así sean heterosexuales. Mujeres con antecedentes de neoplasia, la prevalencia es de 35 por 100.000, y cuando los hombres son hombres que tienen sexo con hombres y son VIH positivos, el riesgo relativo comparado con la población general se puede aumentar hasta 80 veces. Y si fuera de eso, y comparando ya con los hombres que son HIV positivos pero heterosexuales, el riesgo es casi la mitad. Entonces podemos decir que esta es una enfermedad, una neoplasia, muy ligada a la infección por VIH y con la prevalencia de prácticas sexuales anales. Aquí vemos en Colombia cómo va cambiando la prevalencia de infección por VIH, vemos aquí cómo va aumentando a través de los años, y asimismo puede ir aumentando la prevalencia del cáncer anal. Entonces, por lo tanto,
es muy importante hacer un estudio juicioso de esto y conocer cómo se comporta en nuestro medio. Entonces aquí haciendo una tasa de sobrevivencia según el estadio en el cual se detectó el cáncer, pues se hizo un seguimiento por 5 años, entonces vemos, esto fue entre 1998 y 1999, pero en ese momento fue que reportaron el seguimiento que hicieron a los 5 años, entonces vemos cuando es un estadio 1, que apenas empezó a invadir los otros tejidos, vemos que un cáncer escamoso tiene una sobrevivencia del 71%, y si no es escamoso, escamoso me refiero a la mucosa, al epitelio estratificado, no al epitelio glandular, mucoso. Entonces en este no escamoso la sobrevivencia es del 59%, estos generalmente son mucho más agresivos. Y si vemos que es un estadio 4 donde ya hay una metástasis lejana, la sobrevivencia es apenas del 21% y en no escamosos el del 7%. Entonces con esto queremos mostrar la importancia de hacer una detección precoz de este tipo de neoplasia. Ya la relación del virus del papiloma humano y el cáncer anal ya está establecido, sobre todo ese cáncer escamoso que tiene mucha semejanza con el cáncer del cuello uterino. Entonces ese virus del papiloma humano o VPH está presente hasta el 90% de los carcinomas anales, sobre todo cuáles tipos, 16, 18, 33, estos están presentes en el 72% de los carcinomas anales invasores, o sea pues que ya están haciendo incluso metástasis. Y la prevalencia de este virus en el canal anal en hombres que tienen sexo con hombres es del 60%, y si fuera de eso son VIH positivos es del 90 al 95%, en mujeres VIH positivas es del 93%, o sea pues que estos pacientes tienen mucho más riesgo porque tienen el virus y fuera de eso tienen un inmunocompromiso. El virus del papiloma, entonces, para que pueda desarrollar un cáncer anal, se requiere que este ADN del VPH esté en los cromosomas del epitelio del huésped, es decir, que pase de estar aquí afuera como episoma y se integre para que empiece a producir toda esta alteración celular, esta cantidad de células alteradas, una neoplasia, y como no hay un sistema inmune que pueda responder, entonces por lo tanto puede afectar mucho más fácil. Los pacientes VIH positivos son más susceptibles de presentar una infección persistente. Una característica importante para que el virus del papiloma humano pueda desarrollar cáncer es que sea persistente, no es una infección transitoria como en la mayoría de las personas, sino que como estas personas ya están inmunocomprometidas, la carga viral es mayor y puede por lo tanto desarrollar una neoplasia intraepitelial anal y luego desarrollar un cáncer anal. Como etiología entonces tendríamos que el VPH es fundamental, pero el VPH es necesario, más no es el factor único. Entonces este VPH está presente, y si está presente la inmunocompetencia disminuida, y fuera de eso hay otros factores como alto recambio de pareja sexual, el hábito de fumar y otra cantidad de cosas, entonces estas personas están muy propensas a desarrollar un carcinoma anal. Este VPH está presente en la zona perianal, en el canal anal y en la zona de transición anal, sobre todo los VPH de alto riesgo como 16, 18, 33, 53, y pueden desarrollar una neoplasia intraepitelial de alto grado y luego desarrollar un cáncer perianal, anal e invasor. Si están presentes los de bajo riesgo, que muchas veces están mezclados, o sea una infección mixta, como son el 6 y el 11 sobre todos, pueden producir condilomas acuminados que son como unas verrugas genitales y pueden producir neoplasia intraepitelial grado 1. Se ha visto que aunque estos no desarrollan casi nunca cáncer, la presencia de estos es muy frecuente en pacientes homosexuales
y en pacientes heterosexuales si son un factor de riesgo para infectarse con otros tipos de alto riesgo y desarrollar un cáncer. En cuanto a la neoplasia intraepitelial anal, que se denomina NIA, diferente a la neoplasia intraepitelial anal del cáncer cervicuterino por el sistema Bethesda o sistema de reporte, que se denomina lesión intraepitelial. Aquí los científicos, los estudiosos la han denominado NIA. Fue descrita por Fenger y Nielsen más o menos en el año 86. Está asociada con BPH, afecta piel perianal, canal anal e incluye la zona de transformación anal, que enseguida se la muestra. Y existe un aumento de la neoplasia intraepitelial anal y del cáncer anal, por lo tanto es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad, quiénes son los factores de riesgo, quiénes son los grupos de riesgo para un mejor manejo y un mejor tratamiento. La neoplasia intraepitelial anal, como su nombre lo dice, es una alteración de todo el epitelio, el grosor del epitelio. Podríamos hablar que es como la naranja, la cáscara de la naranja sería el epitelio. Entonces, si esa cáscara está alterada, yo simplemente quito la cáscara y me quedarían todos los casquitos listos para comérmelos sin ningún problema. La dificultad es que cuando no se coge la lesión, cuando está en este epitelio, sino que ya ha invadido aquí la membrana basal y ha pasado hacia el estroma, ahí es donde es el problema y donde ya el tratamiento es mucho más agresivo y ya hay un compromiso más del paciente. El cáncer anal entonces se daría en esta zona. Vemos aquí, este es todo el canal anal, aquí vemos la zona pectínea o la zona de transformación, y tendría más o menos una historia natural similar a la del cáncer cervicuterino, que serían las alteraciones en células escamosas de significado indeterminado, es decir, vemos una cantidad de células que uno dice, esto tendrá una inflamación o tendrá más allá de la inflamación, entonces por eso lo denominamos ASCUS. Seguiría la NIA, que hay de bajo grado y alto grado, y después de un tiempo podría llegar a un cáncer anal. Entonces, las neoplasias intraepiteliales anales todavía no se conoce bien la incidencia en nuestro medio, no se tiene clara la evolución natural, entonces no existe un programa de tamizaje organizado que incluya el seguimiento y que por lo tanto incluya una detección precoz. Y eso es todo lo que queremos resolver con el proyecto que estamos trabajando. La propuesta que hay es, no propuesta hecha por nosotros, sino que nos adherimos a este protocolo, es que se realice una citología anal, se realice la anoscopia de alta resolución y de ahí se tome la biopsia para hacer el estudio histológico. La citología, que es también denominada el Papá Nicolau, hay un reporte según el sistema Bethesda, este ha venido se le ha realizado varias actualizaciones, entre ellas fue la de 2014, y en este año ya se incluyó un capítulo para el cáncer anal y se le dividió así en este espectro, ASCUS, LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Dicen que tiene una sensibilidad entre el 69 y el 93%, que es bastante alta. Nosotros también vamos a mirar esa sensibilidad de la citología en nuestro proyecto, una especificidad no tan alta, pero sigue siendo buena. Tenemos una anoscopia de alta resolución, que para esto requerimos un anoscopio que se introduce por el canal anal luego de una lubricación y permite ver esta zona de transformación esta zona de transformación o línea pectínea. Se unta con ácido acético y con Lugol, y para saber de dónde se debe tomar la biopsia. Estos dos métodos no son traumáticos, pues de todas maneras a nadie le va a gustar que le introduzcan un citocepillo o algo por el canal anal, pero no son traumáticos y si la persona está relajada se puede tomar fácilmente. Es un poco más traumático la toma de la biopsia porque esto es muy inervado, entonces puede sangrar un poquito
el paciente, pero esto lo hace un coloproctólogo, lo puede hacer también un ginecólogo debidamente entrenado. Entonces eso no lo hacemos los microbiólogos, nosotros nos vamos en esta parte. Entonces, ¿cuáles serían las semejanzas entre el cuello uterino y el cáncer anal para proponer la citología como un método de tamizaje? Es que ambos tienen un epitelio estratificado, ambos tienen un epitelio cilíndrico y una zona de transformación, como lo vamos a ver acá. Ambos tienen el mismo origen embriológico, los mismos factores de riesgo, la misma susceptibilidad al BPH, puede ser reportado por el sistema Bethesda, se magnifica con un anoscopio, con un colposcopio. Ese colposcopio se utiliza para ambos, para el cervix y el ano, a pesar de que colpo es hablando del canal vaginal, pero en este momento se puede utilizar para ambos. Hay una unión escamocilíndrica en ambos. La zona de transformación en el cervix uno la observa en un solo campo, en cambio aquí tiene que coger milímetros por milímetro, esa sería una diferencia. No tiene unión mucocutánea. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en el cuello uterino, voy a volver aquí, en el cuello uterino esto es mucosa y esto es epitelio cilíndrico, mientras que en el canal anal aquí hay mucosa, aquí tenemos epitelio como la piel. Entonces esto no lo vemos aquí en el cuello uterino porque aquí no vemos sino mucosa. La terminología colposcópica está muy clara para el cervix, para el ano todavía no hay. Esto acá, las lesiones en el cervix no son dolorosas, mientras que aquí sí son dolorosas, y vemos tanto lesiones de alto como de bajo grado. Se ve en el ano, coloreado con rubor. Esta es la prevalencia de lesiones intraepiteliales anales. Esto es un estudio que se ha hecho acá en Medellín, pero solo con citología, no se les ha hecho colposcopia. En hombres que tienen sexo con hombres VIH positivo fluctúa entre un 29 y 52%, pero el espectro amplio de todas las NIAs de alto y bajo grado llega hasta el 81%. En hombres que tienen sexo con hombres VIH negativo es de 21.5 de lesiones de alto grado, y la progresión de NIA de bajo grado a NIA de alto grado puede ser en VIH positivo del 62% y en VIH negativo 36%. ¿Qué indica eso? Que en los pacientes VIH positivos es muy poco probable que la lesión regrese o pues se cure espontáneamente, o sea, en un 38% solo regresan. En cambio, los VIH negativos regresan casi un 60%. Para la toma de muestras de citología, si viéndolo rápidamente, se coloca el paciente así lateralmente y se introduce un citocepillo similar al que se introduce para tomar la citología. No se coloca anoscopio, porque para colocar el anoscopio hay que embadurnarlo con un lubricante, entonces nos dañaría la citología. Entonces por eso tiene que ser una muestra ciegas. Se introduce más o menos 5 centímetros para lograr llegar hasta acá, y se rota por las paredes y luego se extiende como una citología normal. También puede ser que se coloque en posición ginecológica, como se coloca en la mujer, o recostando el pecho contra la camilla y que quede la cadera levantada. Siempre se debe hacer una inspección visual del área anal y perianal, igual que en las mujeres, y se realiza tanto el canal anal como el margen. Este es el margen. Entonces aquí les muestro la importancia de esa visualización del área anal y perianal para uno poder reportar los signos. Entonces vemos aquí unas verrugas perianales, aquí vemos lesiones herpéticas, aquí vemos una fístula, una fisura, y aquí vemos un prolapso que es bastante, pues un prolapso ya grado 3, prácticamente tiene el intestino afuera. Esta citología anal luego se colorea por Papá Nicolau y se ve bastante hermosa, igual que una citología del cervix. Lo único es que a veces está más contaminada con flora normal pues del ano, pero eso se trata de evitar diciéndole al paciente que trate de evacuar antes de llegar, o que tenga un ayuno siquiera de 2 o 3 horas para que no llegue con todo ese canal anal lleno.
Y los criterios según Bethesda 2014, y este es el espectro que ya les he explicado, esta es la sensibilidad y especificidad, el valor predictivo positivo es de 38 a 78 y el valor predictivo negativo de 46 a 95, está muy bien. En cambio, la prueba de BPH que se ha recomendado ahora para tamizaje del cáncer cervicuterino tiene una sensibilidad mayor pero una especificidad bastante bajita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como tantos pacientes de estos VIH positivos están infectados con esto, entonces no nos va a servir como prueba de tamizaje. Esto es lo que se ve en una citología. Esta es una infección por VPH, esta es una lesión de alto grado, una coloración bastante bonita. Ustedes no lo dicen, pero yo sí. Entonces, el protocolo sería aquí la citología, luego hacer un tacto rectal para observar alguna masa. Esto lo hace el coloproctólogo o el médico, nosotros no, con un anoscopio. Se introduce el anoscopio y luego con el colposcopio se analiza para observar la zona de transformación. Aquí con ácido acético, de aquí se tomaría la muestra de biopsia y de aquí de donde no toma el Lugol se tomaría la otra muestra de biopsia. La anoscopia tiene una sensibilidad del 75, una especificidad muy alta, o sea que nos va a permitir ver todas esas lesiones subclínicas que no se pudieron detectar por la citología. En términos generales, para uno poder proponer la citología como un método de tamizaje para el cáncer anal, lo más importante es tener ese cuidado de ese trato humanizado con el paciente, porque recuerden que son pacientes que vienen con una cantidad de temores, que han sido marginados, que han sido maltratados, que han sido rechazados en muchos aspectos, tanto en la familia como en el grupo del colegio, en la universidad, en la sociedad en general. Entonces sí pedimos mucho que lo más importante que cualquier diagnóstico requiere es ese trato humanizado. Entonces por eso les traigo esta frase de un médico sabio. No sé si la ley 100 es que ya no tiene médicos sabios, porque ellos no dicen esto de medicina en amor y cuidado, y alguien le preguntó y si no funciona el sorteo y le contestó aumentar la dosis. Con los tiempos que hay para la atención no permite aumentar la dosis, ni siquiera dar una dosis mínima. Muchas gracias, feliz Navidad. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas, hay primero. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es si la relación que hay entre el virus de la inmunodeficiencia humana con el cáncer anal es debido al estado de inmunosupresión que genera o a las características oncológicas que pueda tener el virus, como de pronto las tiene el virus del papiloma. Y la otra pregunta es si después de estos estudios y en cuanto a lo que se ha encontrado, se han tomado medidas preventivas para aplicar la vacuna del virus del papiloma humano en hombres, ya que hasta donde tengo entendido solo se aplica en mujeres. En cuanto a la relación que hay con el cáncer anal y los pacientes HIV positivos, es debido a el compromiso inmunitario que hay, ¿cierto? Entonces hay una inmunosupresión y por lo tanto cualquier virus puede llegar a afectar ese epitelio que es muy sensible. Y el virus del papiloma humano le fascina el epitelio estratificado y por lo tanto puede hacer una permanencia y quedarse varios tiempo ahí, junto con los otros factores de riesgo, hace propicio que los pacientes puedan desarrollar el cáncer anal. En cuanto a la vacuna del VPH, ustedes saben que hay dos, una monovalente y hay otra que tiene solamente 4 genotipos. Lo que se ha visto es que no es muy útil en la prevención del cáncer anal.
pero sin embargo hay estudios que lo proponen, incluso en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, que aplican la vacuna como medida preventiva en las mujeres, han podido empezar a implementar la vacuna en los hombres, porque la idea es que lo hagan antes de que esté en contacto la persona con el virus. Y cuando muchas veces estos pelados o los homosexuales han iniciado actividad sexual incluso desde los 13 años, y es en esa época, entre los 13 y los 20 años, en que se debía aplicar la vacuna. O sea que la utilidad ya sería muy poquita, puesto que ya ellos han estado en contacto con este virus. Pero de todas maneras ahí están haciendo estudios y siguen proponiendo que se incluya también los hombres en la vacuna. También hay otros autores que dicen que no es tan útil, porque como el virus del papiloma humano actúa pues en conjunción con los estrógenos, y los hombres los estrógenos son más bajitos, entonces que posiblemente no haya utilidad. Pero todo eso son hipótesis, todavía no se aprobaron nada. O sea, buenas noches. Una pregunta. ¿Se han hecho estudios de cuáles son los tipos de virus de VPH más prevalentes en Colombia? Con respecto a eso, siguen mandando la parada del 16 y el 18. Sin embargo, en un congreso que hubo de oncología el año antepasado, hubo alguien que explicó que en una investigación que ellos hicieron, que el 16 y el 18 no era el más prevalente. Sin embargo, he tratado de rastrear esa investigación y no la he encontrado ni siquiera donde publican la literatura gris. Entonces, por lo tanto, no hay evidencia para hablar de eso. En el estudio que ha hecho Gloria Sánchez en Pueblo Rico y en otras que ella ha hecho, siempre siguen mandando la parada el 16, el 18, el 33, el 54 y otros, pero siempre lo más importante son el 16 y el 18. A mí también me queda la duda si realmente esos son los que están aquí en Colombia, puesto que lo que hemos visto, por ejemplo, en los poquitos que hemos analizado, en los 200 pacientes que hemos analizado de cáncer anal, es que hay muchos prevalentes que no son 16 y 18, o que hay infección mixta. Entonces se pregunta uno, ¿para qué sirve una vacuna de una infección? Si el paciente tiene, por ejemplo, el 61 y tiene el 18, entonces lo proviene para el 16 y el 18, pero el 61 queda ahí haciendo los estragos. Entonces son esas cosas que uno dice si realmente la vacuna sí es tan efectiva como realmente la pinta. Muy bien. Agradecemos a la profesora Marlene por su presentación. Les invitamos a diligenciar la evaluación de la actividad y entregarlas antes de salir del auditorio. Muchas gracias a las profesoras Lucía Estela Tamayo Acevedo, Marlene y Valencia Arredondo por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy. Productor Rochi S.A., AMER, Biocientífica Limitada, por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos en, y a ustedes amigos acá presentes por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un aporte para el desempeño de sus funciones profesionales. Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2018. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.com y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades académicas de la Escuela de Microbiología. También los invitamos a que compartamos un refrigerio saliendo en el hall del auditorio. Nos vemos el próximo año. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.